Hola mis amigos, el día de hoy vamos a resolver un problema de trigonometría. Nos dice el siguiente problema que Andrés quiere medir la profundidad H de un pozo. Se coloca en un punto P del suelo de forma que ve alineado el borde A del pozo y el fondo contrario F del mismo pozo. Si sus ojos están a una altura de 157.5 centímetros del suelo y ha comprobado que la distancia entre los puntos P y A es de 1.05 metros y que la anchura del pozo es de 1.65 metros. Esto lo ha comprobado. Nos pide el problema calcular la profundidad del pozo en metros. Entonces dice que Andrés quiere medir la profundidad de un pozo. Entonces primero hagamos el esquema de la situación. Tenemos este esquema. Desde el punto A al punto P hay 105 centímetros. También nos dice que de 0 a P, que es la altura, nos dice que es 157.5 centímetros, que es lo que dice, si sus ojos están a una altura de 157 centímetros, entonces esta es la altura de 0 a P. También tenemos nosotros en la figura que de E a F, que es la anchura del pozo, es de 165 centímetros. Entonces tenemos esos tres datos. ¿Cómo podemos resolver este problema que nos piden la profundidad del pozo? Una vez que hemos visto el esquema de la situación, tenemos los triángulos A, P y O y el triángulo A, E y F son semejantes, ya que ambos son rectángulos y sus ángulos POA y el ángulo EAF son iguales. Son entonces triángulos semejantes. Por tanto, vamos a aplicar la semejanza de los triángulos. Cuando tenemos semejanza de triángulos, podemos entonces establecer que la distancia entre 0 y P, entre la distancia de P a A, es igual a la distancia entre A y E, y esto dividido entre E y F. Esto es cuando hay semejanza de triángulos y tenemos que el ángulo de POA y el ángulo EAF son iguales. Entonces, para la semejanza, para cumplir lo que dice de las semejanzas de triángulos, tenemos un ángulo que son iguales. Tenemos dos ángulos que son iguales. Por lo tanto, tenemos la semejanza de triángulos y aplicamos ya esa forma. Por lo tanto, vamos a introducir los valores. ¿Cuánto es de 0 a P? De 0 a P es 157.5 centímetros y esto entre la distancia entre P y A es de 105. Igual a H, que H es la distancia entre A y E, entre la distancia entre E y F, que es 165 centímetros. Ya tenemos esta forma. Podemos despejar, entonces despejemos para H y nos queda H igual a 157.5 que multiplica a 165 y esto entre 105. Entonces desarrollemos esas multiplicaciones y la división y nos va a quedar H igual a 247.5 centímetros. Como nos pide en metros, entonces podemos decir que la altura está dada en 2.47 metros. Calculamos entonces la altura del pozo porque utilizamos la semejanza de triángulos, porque teníamos los ángulos iguales, y eran triángulos semejantes. Este es un problema de trigonometría, fácil de resolver.
Si le ha gustado este video, compártalo, suscríbase a nuestro canal, dele a la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos nuevos videos. Por hoy muchas gracias y hasta luego.